¿Es María mi madre? ¿Por qué tengo que venerar a María? ¿Es ella mi madre? Hola mis amigos, mis hermanos en Cristo, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo en la hora en que tú tengas el privilegio de estar viendo este video. Para mí es una alegría, mis queridos hermanos, es para mí un privilegio, mis queridos hermanos, saludarte, bienvenido a este canal Profetas Sin Frontera. Hoy vamos a reflexionar un tema muy bonito, mis queridos hermanos. El tema se titula ¿Quién es María? ¿Por qué María, Madre de Dios? ¿Por qué María, Madre nuestra? Así es que quédate hasta el final y vamos a aprender juntos de esta pequeña reflexión, claro, usando la palabra de Dios. Bienvenido. Bueno, más de alguna vez quizás tú te has preguntado o has escuchado a personas que dicen, ¿por qué debería yo llamarle madre a María? ¿O por qué ustedes le llaman madre? ¿Por qué le llaman bendita? Pues bueno, mi querido hermano, hoy es un día para aclarar un poquito de dudas. Sabemos que nuestra doctrina no es una doctrina que se nos ocurre de la cabeza y luego se nos da. No, todo lo que nosotros hacemos viene con un orden, una jerarquía, viene del magisterio de la iglesia en la cual se profundiza la palabra de las escrituras y así es como nosotros desglosamos todo y tenemos esta enseñanza. Empecemos por quién es María. En la escritura nos habla que María era una mujer sencilla, una mujer humilde que vivía en Nazaret. Cuando dice que fue escogida por Dios, donde se le presentó un ángel y le dijo que iba a ser madre del Salvador. Desde ahí comienza todo lo que ahora reconocemos de la Virgen María, que dijo sí al Señor, que dijo hágase en mí según sus palabras, conforme a aquel mensaje que llevó aquel ángel Gabriel, la cual él le comenzó a llamar bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Eso lo podemos encontrar en San Lucas, mi querido hermano, ya que el Evangelio de San Lucas es que nos habla de la Virgen María. Por ende, vamos a leer más adelantito por qué es que nosotros llamamos bendita a nuestra Virgen María. Pues si vamos a leer más a fondo, nos daremos cuenta que quien la llamó bendita, quien la saludó primero, fue un ángel llamado Gabriel, que fue enviado por aquel Dios que no se equivoca, aquel Dios que hace todo perfecto, aquel que te creó a ti y me creó a mí. Y así, de esa forma, sabemos que esto no es una mentira, porque el hombre es mentiroso, yo soy mentiroso, pero Dios, Él no miente. Así es que vamos a leer qué nos dice la Sagrada Escritura en San Lucas, capítulo 1, versículo 45 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Atención. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice de lo siguiente: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Estas son palabras de la prima Isabel a María. Y María contesta: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¡Wow! ¿Habían leído este evangelio alguna vez? Donde la Virgen María, con sus propias palabras, dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa.
¿Y qué significaba la palabra dichosa o dichoso en aquellos tiempos? Era feliz, o sea, bendecida. Y nuestra Virgen María, ya inspirada, ya con el Espíritu Santo encarnado allí en ella dice eso: desde ahora todas las generaciones me llamarán bendita. San Lucas 1, versículo del 45 en adelante. Yo te invito a que lo leas y tú mismo desengañes esto que es muy importante. La Virgen María nos dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. Yo te pregunto a ti, ¿tú bendices a María? ¿Bendices el nombre de María como lo dijo aquel ángel? Y como ella misma dijo, todas las generaciones me llamarán dichosa, o sea, bendita. ¿Qué generación eres tú? ¿Le llamas bendita a la Virgen María? ¿La veneras? Bueno, lo dejo ahí, tú sabrás, pero la Escritura no se equivoca. Yo soy de la generación que le llamo madre y le llamo bendita. Ahora, comprobado con la palabra del Señor, ya está comprobado por qué se le bendice casi siempre cuando hacemos un rezo, una oración. Es por eso que la palabra de Dios no miente. Ella lo dijo con la fuerza del Espíritu Santo saliendo de su boca: desde ahora todas las generaciones me llamarán bendita. Yo lo creo, tú no sé, pero si lo lees puede hacer que lo creas. Ese es el objetivo de esta reflexión, para que aprendamos juntos. Ahora bien, ¿por qué le llamamos madre? Vamos a reflexionar dos capítulos más de la Biblia. Vamos a encajar donde dice que le llamaremos bendita. Vamos a hablar del otro, donde ya no habla la Virgen María, simplemente habla con aquel fervor, aquella verdad que es inspirada por nuestro Padre por medio de Jesús. Son las palabras de Jesús hacia nosotros. Quédate conmigo. Pues bien, seguimos en esta bonita reflexión. Hablábamos de cuando María, en sus propias palabras, inspirada por el Espíritu Santo, dice: desde ahora en adelante me llamarán bendita. O sea, dichosa, bendita. Ahora bien, ¿por qué nosotros le llamamos madre? Vamos a traer un poco la historia de Jesús. Y quizás si es nuevo para ti, yo te invito a que leas este pasaje donde habla de Juan, un discípulo joven, dice la Escritura, donde dice entre comillas el discípulo más amado por Dios, la cual sabemos que en realidad Jesús nos ama a todos, ¿verdad? Jesús ama a todos por iguales, pero en este contexto de la Biblia nos da como esa expresión de que Juan era el discípulo que andaba bien apegado a Jesús, que incluso dice que hasta lo abrazaba, lo apapachaba, lo recostaba en su pecho. Hasta esa magnitud era el amor que sentía por este discípulo de Juan. Ahora bien, sabemos que Juan es un discípulo de Jesús, pero este pasaje bíblico nos habla de aquel momento cuando Jesús está crucificado en la cruz, pero ve a aquella madre y ve a aquel discípulo, dice la Escritura, al pie de la cruz. Yo quiero que ustedes junto conmigo lean conmigo y vamos a ver qué dice este versículo de la Biblia, y si al igual que yo lo creo, tú lo crees. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice en el capítulo 19, en el versículo 26, vamos a leer del 26 al 27. Repito, Juan 19, versículo 26 al 27. Y dice así: Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel día
En de aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito Dios. Como ven, mis queridos hermanos, dice que Jesús, al ver a su madre al pie de la cruz, al discípulo que más amaba, dice la Escritura, en este caso Juan, dice la Escritura que le dijo a la madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Y nos dice la Escritura que desde aquel día Juan se la llevó a su casa. Mis queridos hermanos, para mí es un gozo el sentir esto, es una alegría, mis queridos hermanos, porque en otra parte de la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se mantendrá, mi querido hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo porque es palabra de Dios, no es palabra humana. Jesús le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Juan, ve a mi madre como tu madre. ¿Verdad? De igual le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces, dice la Sagrada Escritura, el joven se llevó a María para su casa. Para entrar un poquito más a contexto, hermano, se dice que en aquellos tiempos, cuando una mujer quedaba viuda, sin esposo, sin hijos, era como mal vista en ese ámbito, ¿no? En esas leyes judías, era como una viuda, la tenían como mal vista. Entonces Jesús, en ver a su madre que no se quedara sola, se la confía al discípulo que más amaba. Ahora yo pregunto, ¿tú eres un discípulo de Jesús? Porque yo sí soy un discípulo de Jesús. Y si Jesús con sus propias palabras nos dejó a María como madre, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Te lo dejo a tu criterio, pero yo creo la palabra y creo en las palabras más porque vienen de Jesús. Él es una divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos esté ayudando a entender un poco por qué María Virgen, por qué María Madre y por qué es la Madre de nosotros. Ahora bien, vamos a reforzar estas palabras de Jesús con otro acontecimiento que pasó antes de la crucifixión de Jesús. Me acompañan a leer la bendita palabra del Señor y así juntos aprender y crecer más en conocimiento. Seguimos en esta hermosa reflexión, mis queridos hermanos. Hoy vamos a leer juntos, mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios que está en San Mateo, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 46 al 50. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una madre, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, una vez más, la palabra de Dios viene a nuestro sentir, los ilumina con el Espíritu Santo
Y como vemos en este pasaje, dice la Escritura que Jesús estaba en el entorno de sus discípulos cuando afuera llegó su madre y sus hermanos. Por ende, aclarando que también en aquellos tiempos, todos los que tenían la visión de Dios, toda aquella comunidad que se amaba en armonía, también se trataban como hermanos, porque eran hijos de un mismo Padre celestial. Es por eso que el que lleva el recado dice a Jesús frente a todos sus discípulos: allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero Jesús, sabiendo la polémica que esto puede levantar, sabiendo que Él es hijo único, no deja cabo suelto y dice al entorno de sus discípulos: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Entonces Él dice: pues todo aquel que haga la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es para mí un hermano, una hermana, y es mi madre. Bendito el Señor. Eso nos dice Jesús. Ahora, pregunta: ¿por qué Jesús hizo eso? Porque no quería dejar duda en sus discípulos. Quería aclarar la situación. Sabemos que Él es hijo único, primogénito, pero la cual Él hablaba en parábolas, pero casi nadie entendía. Por eso Él aclaró ese punto. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Pero termina diciendo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Ahora, pregunto: ¿María hizo la voluntad de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces también es nuestra madre. Lo ha dicho Jesús. Mis queridos hermanos, esperando en Dios que esta pequeña reflexión sirva para nosotros. Yo cuando leo estas palabras me las guardo en el corazón y eso me hace amar más a la Virgen María. Ojo, un católico no adora a la Virgen María. La veneramos, la respetamos, porque Jesús nos la dejó como madre y esa madre pidió que todas las generaciones se le llamaran bendita. Y Jesús lo afirma: todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Y yo sé que al igual que yo, tú también sabes que la Virgen María hizo la voluntad del Padre. Para mí es un gozo, una alegría ver compartido con ustedes esta pequeña reflexión. Los invito, si no te has suscrito a mi canal Profetas Sin Frontera, a que lo hagas y juntos vamos a crecer aprendiendo más de la fe, aprendiendo más de dudas. Y recuerda, tenemos una madre que se llama la Virgen María. Un abrazo por medio del Espíritu Santo. Que nuestra Virgen María interceda por cada uno de nosotros y nos vemos a la próxima.